Marcos capítulo 3, verso 20. Dice así. Marcos capítulo 3, verso 20. Y vamos a leer esta parábola. Bueno, voy a leer un poquito más atrás. Capítulo 3, verso... Sí, vámonos al verso 20. Dice, y se agolpó de nuevo la gente. Disculpen, olvidé comentarles. Mírenme un momento. Jesús está iniciando su ministerio. Está apenas iniciando su ministerio. Recién acaba de llamar sus 12 discípulos. Si usted ve unos versos antes, ahí está llamando a sus 12 discípulos. Y de repente sale esta parte donde vamos a empezar a leer. Entonces Jesús está iniciando recién su ministerio. Y dice, se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer el pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, esta está fuera de sí. O sea, como que Jesús está loco, decían. 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, o sea, al mismo Satanás. ¿Quién tenía a Belcebú? Los fariseos pensaban que Jesús, que estaba recién iniciando su ministerio, tenía a Belcebú, a Satanás consigo, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. 23. Y habiéndolos llamado, le decían en parábolas. ¿Quién los llamó? Jesús los llamó. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. 25. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Incline su rostro, démosle gracias a Dios. Señor, te damos gracias esta hora por los hermanos que están aquí y los hermanos que están allá en casita, Padre, siguiendo esta transmisión. Yo te doy gracias por todos y cada uno, y esta mañana, esta tarde, ponemos nuestro corazón delante de ti para que tú siembres tu palabra, tu santa, perfecta, irreprensible y nunca cambia palabra de Dios. Señor, todo esto lo oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, le adelanto que esta parábola que acabamos de leer el día de hoy me va a tomar 2 semanas desarrollar. O sea, el día de hoy y la próxima semana voy a seguir con la parte B de esta palabra. Iglesia, estamos viviendo un tiempo de mucha polarización social. Muchos analistas sociales, sociólogos, dicen que vivimos inmersos en una guerra social constante. Escuche bien, no una guerra civil, una guerra social constante, donde lo que tú piensas es diferente a lo que yo pienso, donde lo que tú escribes es diferente a lo que yo escribo, donde lo que veo en las redes sociales, que ahora con la tendencia de las redes sociales, pues no necesito estar hablando contigo personalmente para saber lo que tú piensas. Tan solo veo tu muro, tu profile, y veo qué es lo que tú estás pensando, lo que tú estás creyendo. Y debido a esta tendencia donde todo el mundo pone libremente lo que siente en las redes sociales, pues cada día se ha propagado más, cimentado más esta guerra social, donde algunos están a favor de los movimientos civiles, movimientos sociales, como este movimiento llamado BLM, Black Lives Matters. Lo hemos escuchado y lo hemos visto por ahí. Otros están motivados y apoyan la comunidad LGTBI. Otros están a favor, otros en contra del aborto. Otros están a favor de cómo el gobierno de su país, el gobierno de mi país, ha manejado el caso de el COVID,
Algunos dicen, oh sí, excelente como el presidente o el Congreso o mi presidente allá en su país ha manejado el caso del COVID. Y si usted le pregunta a la misma gente de la misma ciudad, habrán algunos que digan, no, ha sido un caos, ha sido terrible. Este no sabe ni lo que está haciendo. Vemos y vivimos en medio de una sociedad polarizada. Algunos piensan y pelean por su verdad, pero la verdad para unos no es precisamente la verdad para muchos otros. Y mientras que algunos pelean por su verdad, el otro día me sorprendió ver mucho en los canales de noticias. Usted sabe que toda esta semana aquí en Estados Unidos, desde el martes, hemos estado con temas electorales. Bueno, previo al martes, con las campañas políticas. Pero vemos que hay gente, voy a contarle esto. El otro día una persona me presentó un arma, una preciosa, una arma divina, hermosa. Yo soy costarricense y los que están allá al otro lado, que son de Costa Rica, sabrán de que en Costa Rica no es muy común el tener armas. No es algo normal. Es más, cuando tú ves un arma te impresionas. Pero esta arma, pues sí, me impresionó, pero de verdad que qué arma más bonita, una 9 milímetros semiautomática preciosa. Me gustó mucho. Y empecé a preguntar, ¿y cuánto vale? ¿Y dónde la conseguiste? ¿Y qué cerca las municiones y todo esto? Y dijeron, ¿sabes qué, pastor? Bueno, si quieres una, como me hice varias preguntas, no es que quiera una, pero hice varias preguntas porque es un tema nuevo para mí. Y me dijeron, ¿sabes qué? No hay. ¿Cómo no hay? No, no hay. Si tú vas a cualquier armería, no hay armas. ¿Y cómo no hay? No hay armas. Y municiones, balas y esto, tampoco. No hay armas, no hay municiones, no hay nada. Y a como van llegando, se van desapareciendo, se van yendo. Y yo digo, ¿pero qué es esto? ¿Por qué razón? Mientras hay unas personas que lo compran, claro, aquí en Estados Unidos es un derecho de la ciudadanía, no estoy predicando ni hablando en contra de esto, pero mientras que unos lo compran por hobby, por placer, porque le gusta ir a tirar ahí algunos tiros por ahí, qué bonito eso. Hay otros que lo compran para defenderse. ¿Defenderse de qué? Dios santo, ¿dónde va a caer aquí el asunto? ¿Defenderse de qué? Y me llamó mucho la atención, regreso al ejemplo de lo que estoy hablando. Pude ver durante toda la semana, no estoy hablando del Army, del ejército, estoy hablando de equipos privados, de gente privada particular, que se han entrenado a ellos mismos para defender al país. ¿Por qué estamos pensando de esta forma? Y dijeron, estamos listos en el momento en que se diga, salimos a la calle. Dios santo. Vemos que hay una sociedad polarizada y no me extrañaría que aquí en medio de nosotros hayan algunos cuantos que manejen armas, que tengan armas, como dije, no tengo ningún problema con eso, pero ¿cuál es tu motivante al porqué de las armas? ¿Qué piensas con respecto a diferentes temas? Estoy seguro que aquí algunos votaron por uno y otros votaron por otro. Estoy seguro de eso. En Estados Unidos, el día de ayer se reportó casi 75 millones de votos para la persona electa, el candidato electo, Joe Biden, y más de 70 millones para el que es actual presidente, Donald Trump. Si usted puede ver, son 4 millones y medio de diferencia. Pero vemos una polarización de la ciudadanía bien marcada. Por eso no me sorprendería que aquí algunos votaron por uno y otros votaron por otro. Porque la iglesia normalmente es como una parte de lo que representa la ciudadanía en este país. Allá en Santiago de Chile acabamos de pasar un plebiscito donde algunos dijeron,
vamos a favor de reescribir una constitución, y otros dijeron vamos en contra de reescribir una constitución. El 78% dijeron apruebo. El 21% dijeron no apruebo la nueva constitución. Desde octubre del 2019 se ha visto un resurgir de los pensamientos sociales, culturales en Santiago de Chile, y han habido destrucciones masivas a iglesias, a hoteles, a entidad privada. ¿Por qué? Porque la ciudadanía quiere ser escuchada, porque piensan diferente a un grupo o al otro grupo. Hay una división, la sociedad está fracturada y así está viviendo la iglesia. Aquí estoy hablando de Estados Unidos porque vivimos en Estados Unidos, y estoy hablando de Santiago de Chile porque nuestra iglesia está en Santiago de Chile. Pero donde quiera que tú vayas, mi mamá vive en Costa Rica todavía y cada vez me envía fotos, videos de lo que está ocurriendo en Costa Rica. Y mis hermanos de Honduras, mis hermanos de Guatemala me envían: pastor, miren lo que está ocurriendo. Los hermanos en Puerto Rico, en República Dominicana me dicen: miren lo que está ocurriendo en mi país, oremos. Y me doy cuenta que no es algo solamente de este país, es de todo el mundo. La sociedad está fracturada. Como dije hace un momento, jamás voy a utilizar este púlpito, esta plataforma, para hablar sobre un partido político o un candidato político. Primero, va en contra de mis principios y también va en contra de lo que mi denominación, quien me acredita como ministro de Jesucristo, me pidió que hiciera. Nosotros tenemos que seguir un manual de procedimientos y debemos de respetar lo que está ahí escrito. A mí se me ha solicitado que este púlpito no lo utilice para hablar de temas políticos. Y usted dice: pastor, pero lo que está hablando, ¿qué es? Estoy hablando de muchos temas, porque la división no es solamente política, es social, cultural, racial. Estoy hablando de la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país. Claro que acaban de pasar las elecciones, por lo que el tema que está a flor de piel es el tema de las elecciones. Mi responsabilidad delante de Dios como ministro de Jesucristo, escúchelo bien, es predicar la palabra de Dios. ¿Alguien lo escuchó? Mi responsabilidad como ministro de Jesucristo es predicar al rebaño que Dios me ha dado la palabra de Dios, mientras mantengo al rebaño unido y protegido. Esa es mi responsabilidad. Fuera de esa responsabilidad, no lo tengo que hacer. No tengo nada que hacer aparte de lo que consista esta responsabilidad. ¿Cuál? Predicar la palabra de Dios y mantener el rebaño unido y protegido. Pero usted sabe muy bien que el enemigo ha venido a separar, a destruir, a dividir. Pero Jesús vino a salvar a aquellos que Satanás había separado de la gracia de Dios. Satanás siempre viene a separar. Satanás siempre viene a dividir. Pero Jesucristo vino a unificar, a salvar aquello que Satanás había dividido de la presencia de Dios y unirlo nuevamente bajo una sola familia espiritual a través de la sangre del Cordero de Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su sangre? El Cordero de la sangre inmolado de Dios, ese Cordero nos une y nos convierte por su sangre, por su ADN, nos convierte en una sola familia, en una sola iglesia. Yo no sé si a usted le emociona esto, pero a mí me emociona el saber que estoy lavado por la sangre de Cristo y soy parte de la familia de Dios. Yo no sé si a usted le emociona. Estamos llamados a manifestar la agenda del reino de Dios aquí en la tierra, los intereses de su reino, no ningún otro interés. Iglesia de Jesucristo, esta sangre
de Dios, perdón, esta sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, cae sobre cada uno de nosotros. Nos ha lavado del pecado. Sabemos que hay diferentes formas de pensar, sabemos que hay diferentes formas de creer, sabemos que hay diferentes formas de proceder, pero yo como cristiano y como hijo de Dios, seguidor de Jesucristo, debo de poner primero la sangre poderosa de Cristo Jesús en mi vida y sobre los demás, antes que cualquier punto doctrinal, antes que cualquier punto político, antes que cualquier punto valórico, antes de cualquier punto racial, social o cultural. ¿Alguien me está escuchando? La sangre de Jesucristo está sobre nosotros. Dios no te pide que pienses igual que el hermano Jensi, Dios no te pide que pienses igual que el hermano César, igual que el hermano Emanuel. Dios no te pide que pienses igual a cualquier persona aquí con respecto a temas políticos, culturales y sociales. Él puso en nosotros, en cada uno, puso inteligencia y libre albedrío para que usted piense como usted quiera. Dios no te exige que pienses igual a mí, ni yo debo pensar igual que usted. De lo contrario, si Dios hubiese querido eso, hubiera hecho robots. Aprieto Start y todos piensan igual. Y todos hacen lo mismo. Pero ¿cuántos robots hay aquí el día de hoy? Algunos caminamos como robot, pero no somos robots. Todos pensamos diferente, así como hay muchas nacionalidades aquí y por allá, y como mire qué bonito se ven algunos, todos se bañaron, se limpiaron los dientes, se los lavaron, o algunos se peinaron, los que tienen pelo, otros que no tienen pelo no se pudieron peinar, ¿verdad? Pero todos, así como son de diferentes por fuera, somos de diferente aquí. Y el Señor no te llama a que pienses igual a tu hermano con respecto a temas sociales, culturales, políticos, raciales. No te llama a pensar así. Todos tenemos inteligencia, tenemos libre albedrío para que todos actuásemos según nuestra conciencia, dice Pablo. Según tu conciencia, así vas a actuar, porque según lo que tú crees, vas a ser juzgado. ¿Quién te va a juzgar? ¿El hermano? No. ¿El pastor? Tampoco. Dios te va a juzgar por tus actos, por lo que has dejado poner aquí, por lo que has creído, según tu conciencia. Pero sí hay algo que Dios nos pide, que como iglesia seamos uno. Así como Él y el Padre son uno, así nosotros debemos de ser uno. Dice el libro de Juan, capítulo 17, verso 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. ¿Para qué? Y solo así sepan que tú me enviaste. A través de la unidad del cuerpo de Cristo, el mundo se dará cuenta que Jesucristo es el Hijo de Dios y ha venido para salvar. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Por qué es que hay tanto perdido en el mundo todavía? Porque el cuerpo de Cristo está desunido, siguiendo las tendencias de la cultura, de la sociedad, de la política, y seguimos inefectivos, siendo división y el cuerpo de Cristo dividido. Mientras tanto, nadie se da cuenta de que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque estamos separados. Pero Él nos ha mandado a que seamos uno, así como Él y el Padre son uno. Es decir, que valoramos más que nada en este mundo la sangre de Cristo Jesús, la sangre del Cordero que nos une como familia. Porque a través de esta sangre Él nos unió. Y solo a través de esta sangre tenemos salvación y tenemos vida eterna, perdón de pecados, y eso nos hace ser una sola familia. Jesús dijo, una casa dividida internamente no permanecerá. Querida iglesia, la iglesia dividida internamente
no va a permanecer. La iglesia interna, con cada uno de sus miembros divididos internamente, no va a permanecer. Por eso el día de hoy, mi hermano, mi hermana, después de que han pasado toda esta revolú de las elecciones y el plebiscito y todo esto que ayuda a polarizar no solamente la sociedad, sino la iglesia, mi hermano, hoy es tiempo de unirnos. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Hoy es tiempo de unirnos. La sangre de Jesucristo vale más que cualquier presidente. La sangre de Jesucristo vale más que cualquier partido político. Por lo dicho anteriormente, usted debe respetar la posición de su hermano. No criticarlo, no hablar de él, no juzgarlo, pero sí amarlo como manda Primera de Corintios capítulo 13. Lea Primera de Corintios capítulo 13 y fíltrese para ver si usted está amando como manda el apóstol Pablo en Primera de Corintios 13. El amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo inclusive a mis hermanos demócratas también. Sí. Y también a mis hermanos republicanos también. Y también a mis hermanos independientes también. Hello. Yo no sé ahí en la casa, pero aquí todo está calladito. Respetémonos, iglesia. Valoremos la sangre del Cordero que nos une más que cualquier cosa. Usted ahora como iglesia no está aquí para velar por los intereses de una agenda demócrata. Usted como iglesia no está aquí para velar por los intereses de una agenda republicana. Usted como iglesia no está aquí para velar por una agenda de renovación nacional o por una agenda de unión democrática independiente. Usted ha sido llamado como iglesia para velar por los intereses de la agenda del reino de Dios aquí en la tierra. Y ese es su llamado, ese es nuestro llamado. Pastor, ¿cuál es la agenda del reino de Dios? Márquelo en su Biblia, váyase a Mateo 19. La agenda del reino de Dios está enmarcada en el libro de Mateo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del. Si usted quiere saber cuál es la agenda del reino de Jesucristo, es la agenda de ir. Pastor, sí, yo sueño ir por el mundo. Primero ve a tu casa. Primero ve a tu comunidad. Primero ve a tu vecindario. No sueñes ir por todo el mundo si ni siquiera te atreves a predicarle a tu esposa, a tu hijo o a tu hija. La agenda del reino de Dios consiste en la unidad de la casa. Porque cuando la casa está unida, entonces el mundo verá que Jesucristo es el Hijo de Dios inmolado. ¿Alguien está conmigo? Anote también esto. La agenda del reino de Dios también es obedecer. Anótelo si usted lo está anotando. La agenda del reino de Dios también es obedecer. Dice Romanos capítulo 13, verso 1. Dice, solo Dios puede darle autoridad a una persona y es Él quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, dice Pablo, debemos obedecer a las autoridades. Romanos capítulo 13, verso 1. ¿Usted sabe qué época de la historia de la humanidad está hablando Pablo aquí? Está hablando en la época de la historia del gobierno más destructor de la humanidad. El Imperio Romano. El Imperio Romano, los gobernantes que habían en aquel entonces, en cada lugar que representaba los intereses del reino, se divertían cuando los cristianos eran
destrozados, molidos, comidos por animales salvajes. Esa es la gente, ese es el pueblo, escuche bien, ese fue el tiempo de la historia del ser humano, no de la iglesia, del ser humano, donde más se ha irrespetado los derechos humanos. En esa época está hablando Pablo, en una época donde los derechos humanos no existían, donde los derechos de congregación no existían, los derechos de religión no existían. Y Pablo está hablando en esa época. Si Pablo está escribiendo en una época donde no existía nada de lo que hay hoy, ¿cuánto más usted y yo debemos de ser obedientes a las autoridades? Pablo nos manda también en Tito, y le dice a Tito, en Tito capítulo 3 verso 1, a los hermanos de tu iglesia recuérdales que deben obedecer a los gobernantes y a las autoridades de su país. Por eso el día de hoy, hermanos allá en Santiago, debemos de seguir obedeciendo al presidente Piñera, a todos los diputados que están ahí, a todos los alcaldes que están. Debemos de obedecer y mantenernos bajo las ordenanzas. Ahora se estableció, vamos a hacer una nueva constitución. Ahora seremos llamados nuevamente, bueno, ustedes serán llamados nuevamente al sufragio, al plebiscito. Hay que acudir, orar, informarse e ir a votar. Pero debemos de orar. Aquí en Estados Unidos tenemos ya un presidente electo. ¿Sabes qué nos corresponde hacer como hijos de Dios lavados con la sangre de Cristo? Que está sobre los demócratas, que están sobre los republicanos, que está sobre los... ¿Sabes qué debemos hacer por nuestro presidente? Obedecer. No se adelante, no he llegado a orar. Aquí los hermanos son muy estudiosos de la Biblia y ya me cerraron el mensaje. Debemos de obedecer. Si usted votó o no votó, o va en contra de su agenda o a favor de su agenda, este es el tiempo de unirnos como iglesia, porque la sangre del Cordero está sobre cualquier otra agenda política. Y leo por último primera de Timoteo capítulo 2 verso 2, dice primera de Timoteo 2:2. Una vez más Pablo dice, recomiendo. Le dice, recomiendo. En otras versiones dice, exhorto. En otras versiones dice, les animo. ¿A qué? Dice, a que oren por sus gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilos. Y Pablo remarca, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con todos. Pablo nos motiva a que oremos también por aquellos los cuales nosotros, en mi país, usted vota poniendo el dedo. Yo no sé, creo que aquí algún tiempo fue así, donde usted ponía su dedo, el gordito, y usted lo ponía en la papeleta y su dedo quedaba marcado. Creo que en Centroamérica es así. En mi país usted vota con su dedo. En este país usted vota con un lapicerito. Independientemente por quien usted votó, le guste el candidato que ganó o no le guste, la sangre de Cristo está sobre cualquiera de ellos. Por lo tanto, la sangre de Cristo el día de hoy nos constituye familia. Diga conmigo, soy familia. Vamos, dígalo con alegría, soy familia. Mire qué montón de familia tiene usted, algunos morenitos, otros blanquitos, otros de pelo así, otros de pelo colocho. Pelo, ¿cómo le llaman colocho? Sí, tiene un nombre. Curly, ¿cómo? Rizo. Pelito blanco, pelito negro, otros con pelo, otros sin pelo. Los de Alaska son los que no tienen pelo. No te podías ir en blanco. Pero hoy somos llamados a recordar que somos familia. Y recuerde, el mensaje me quedé en la introducción. La próxima semana lo continúo. No se lo pierda, que está buenísimo.
El Señor nos dice el día de hoy, recuerda que me dijo, recuérdales que son familia, lavados por la sangre de Cristo, que está sobre cualquier agenda o tema político. Recuérdale que debemos de estar unidos como familia, porque una casa dividida no permanece. Recuérdales que debemos orar hoy en día, más que nunca, por los gobernantes, sean nuevos o antiguos. Debemos de orar por ellos y debemos de obedecerles. ¿Alguien dice amén a eso?